En cuanto a las catapultas y el sistema de lanzamiento de aeronaves del USS New Jersey, podemos decir que eran el mismo sistema para los 4 de la clase. Es decir, tanto el Iowa, New Jersey, Missouri y Wisconsin llevaban tanto el mismo sistema de catapultas como la misma distribución, que adelantando se encontraban todos en la sección de popa. Voy a explicar qué tipo de catapultas se usaron en estos acorazados y el porqué de este tipo. Las catapultas de los acorazados de la clase Iowa y básicamente cualquier crucero y acorazado de la Segunda Guerra Mundial de la US Navy usaban catapultas de pistón impulsado por carga de pólvora, es decir, identificadas como USN. Tipo P. P viene de powder o pólvora en inglés, o en terminología práctica, catapultas de carga propulsora. Estas catapultas se usaron en cruceros y acorazados debido a su densidad de energía y compacidad frente a sistemas de aire comprimido o hidráulicos más voluminosos. En cuanto a la ubicación y disposición en el New Jersey, las 2 catapultas que tenía este buque estaban situadas en la zona de popa, en la superestructura de la cubierta principal, orientadas ligeramente lateral y giratorias, es decir, que podían girar según conveniera en el momento. Esto era lo habitual en los acorazados, es decir, tener las catapultas sobre la cubierta exterior a popa del castillo trasero, adyacentes a la grúa de recuperación. En cuanto a las dimensiones físicas de la catapulta, medían la viga propulsora aproximadamente medía 65 pies, unos 20 metros. Esta cifra aparece en descripciones de catapultas de acorazados y en relatos operativos que describen la instalación usada para lanzar un hidroavión de reconocimiento o S-2U Kingfisher. En cuanto al principio de funcionamiento, eran 4 pasos. El primero de todos, la preparación. El hidroavión se coloca sobre un carro lanzador o silla, o en inglés saddle, que sujeta el fuselaje o el flotador central. El carro corre sobre la vía de la catapulta, donde se fija con una brida o cable al tren o carriage. El segundo paso era la carga propulsora. En las catapultas tipo P, la energía de lanzamiento se genera por la detonación y expansión controlada de una carga de pólvora propulsora. En la práctica, una carga de un cartucho equivalía a un proyectil de calibre similar a un 5 pulgadas, pero sin la cabeza penetrante o explosiva. O un cartucho particularmente diseñado para catapultas, pero lo normal era el primero que he mencionado. Esa explosión impulsa un pistón dentro de un cilindro, es decir, el tubo de pistón, provocando la aceleración de la lanzadera mediante sistemas de cableados conectados al pistón. El tercer paso es la aceleración. El pistón arrastra por cables o bloques al carro lanzador, acelerándolo a lo largo de la vía hasta que alcanzaba la velocidad de lanzamiento requerida. En la práctica, la aceleración es muy elevada, típica de varias G, entre 2 a 3G, detallándose más abajo. En cuanto al cuarto paso, era la liberación. Al final del tramo, el avión se libera de la brida y continúa volando apoyado por la sustentación generada por dicha velocidad. Paralelamente, dispositivos de frenado, hidráulicos o amortiguadores detienen la lanzadera para devolverla a la posición de carga. En cuanto a la recuperación del carro, cables de retorno y tambores retraen al carro a la posición de partida para otro lanzamiento. Los sistemas hidráulicos o mecánicos realizan la puesta a punto, manteniendo frecuente requerido, es decir, que se mantenía un mantenimiento constante para evitar fallas. Que de hecho, esto fue lo que le sucedió al Bismarck cuando le habían golpeado con un torpedo al timón, que querían lanzar el avión de reconocimiento llevando documentos importantes, pero no pudieron. Y esto sería el quinto paso. En cuanto a la presión y energía de lanzamiento de las cargas propulsoras, las catapultas tipo P usaban cargas propulsoras medidas por masa y volumen, no por presión de caldera, como una catapulta de vapor.
En documentos operativos y descripciones de la época se mencionan cargas tipo 5 in powder charge, es decir, cargas propulsoras de características parecidas a un cartucho sin proyectil de ese mismo calibre, de 5 pulgadas, para generar la energía. La nomenclatura exacta técnica del propulsor, es decir, la masa de pólvora y su composición, eran estándar del arsenal de la USN, es decir, la USN, y no siempre aparece en fuentes públicas abiertas por seguridad o por ser histórico. Pero sí existen descripciones que confirman el uso de cargas de pólvora como propulsor primario. En cuanto a la velocidad de lanzamiento y aceleración, una estimación física justificada y aproximada sería la siguiente. Para despegar un hidroavión como el OS-2U Kingfisher era necesario alcanzar aproximadamente una velocidad teórica de entre 50 y 70 nudos de velocidad relativas al aire. Esa cifra depende de la carga y las condiciones medioambientales que encontremos ese día, pero en la práctica los documentos operativos citan velocidades de lanzamiento del orden de aproximadamente 50 a 65 nudos como objetivo para catapultas de acorazado. En cuanto al cálculo de la aceleración, un pequeño ejemplo, podemos decir, si la catapulta acelera a un Kingfisher con una masa a plena carga de 2.7 toneladas, con una velocidad de aproximadamente 32 metros por segundo para 62 nudos, aproximadamente serían entre 18 a 20 metros por segundo, para un recorrido de entre 18 a 20 metros, la aceleración media sería unos 2.6 G o 25,6 metros por segundo al cuadrado. Esto es consistente con registros históricos que hablan de aceleraciones de varios G en catapultas de pistón cortas. Este cálculo es una interferencia física basada en longitudes de vía y velocidades típicas, pudiendo variar. En cuanto al carro lanzador y elementos mecánicos, el carro lanzador o sattel era una estructura metálica con interfaz de sujeción al flotador o fuselaje de la nave, con rodadura sobre rieles, conectada por cables al pistón. Incluye frenos hidráulicos retardados al final de recorrido y anclajes de seguridad. Sistemas auxiliares. Tenía unos bloqueos mecánicos para sujetar el avión hasta el disparo. Dispositivos de seguridad para prevenir lanzamientos accidentales e indicadores de carga, manómetros y controles de la estación de la catapulta. En cuanto al mantenimiento y fiabilidad, la frecuencia de inspección por diseño necesitaban exigentes inspecciones y limpieza tras cada lanzamiento y revisiones mayores periódicas, ya que las cargas de propelente generan residuos y calor. En cuanto en flota de combate, la rutina era comprobar los elementos de retención, cableado, lubricación de rieles y estado del pistón después de cada ciclo de lanzamiento extenso. Las fuentes técnicas de posguerra indican que el mantenimiento preventivo era el más intenso que el de catapultas hidráulicas o de vapor moderna. Esto es evidente, ya que al usar una explosión sería, digamos, como tener un motor de explosión continuamente usándose. Por lo tanto, va deteriorando tanto el pistón como la cámara. En cuanto a las características técnicas de la grúa, o David en inglés, o Recovery Crane, que recogía los hidroaviones, pues tenían que soportar un peso de entre 2,7 toneladas a 5 toneladas aproximadamente, ya que principalmente llevaba dos tipos de aeronaves. En cuanto al peso de las aeronaves que tenían que recoger, teníamos por ejemplo el Bok o S-2U Kingfisher. En cuanto a su peso al vacío era de 1,5 toneladas, es decir, 1.500 kilos. Y el peso máximo al despegue con el combustible cargado y con las armas y bombas que llevara, podía pesar entre 2,7 toneladas, es decir, 2.700 kilos o 6.000 libras. También podía llevar otra aeronave, en cual la siguiente será mencionada: el Curtiss CS Seahawk. El peso vacío era de 2.867 kilos y su peso máximo de 4.082 kilogramos, aproximadamente 4,1 toneladas. Con estos datos, la grúa de recuperación del buque debía ser capaz de levantar de forma segura el hidroavión a su peso máximo operativo, más un margen de seguridad para maniobras, ya que
Normalmente, la grúa sufría de tensiones debido a que el mar no siempre estaba en calma y podía haber oleaje, aguas ajetreadas, equipo adicional y combustible sobrante, etc. En cuanto al diseño y disposición de la grúa en un Iowa Class, o sea, clase Iowa, la posición, pues como mencioné, la grúa estaba situada próxima a la popa, adyacente a las catapultas. Su brazo, o David en inglés, se proyectaba sobre el costado o la popa para izar el hidroavión, desde el agua hasta la cubierta o almacén de aeronaves. En las imágenes de la época, la grúa se ve a popa, en una plataforma que también servía para pequeñas operaciones de manejo de botes salvavidas, entre otros. En cuanto al tipo, era un pescante giratorio o grúa de pluma, telescópica simple, con cabrestante mecánico o hidráulico y polea. En cuanto a las maniobras, pues era accionada por un motor. En muchos acorazados y cruceros de la época se empleaban pescantes giratorios con capacidad de entre 3 a 6 toneladas según el diseño. En cuanto a la capacidad nominal, pues como el Seahawk puede superar las 4 toneladas en su peso máximo, la grúa debió estar diseñada para levantar al menos el peso máximo del avión más un pequeño margen, digamos 1,5 toneladas más. Es decir, que la grúa debería levantar mínimo 5,5 toneladas, casi 6, debido a maniobras dinámicas en la mar. En cuanto a la estimación técnica razonada, por tanto, la capacidad mínima operativa de la grúa de New Jersey muy probablemente era del orden de 5 toneladas, como acabo de mencionar, o superior. Muchas referencias prácticas de equipos de cubierta para la época y réplicas de pescantes indican capacidades comunes de entre 3 a 6 toneladas en pescantes de recuperación naval para aeronaves y lanchas. Además, en algunas modernizaciones, la grúa fue retirada para dar paso a la plataforma para helicópteros, lo que confirma que era una pieza de cierta envergadura y de peso y de volumen. En cuanto a las características operativas de la grúa, se usaban eslingas con ganchos y abrazaderas, sujetadas a puntos estructurales reforzados en el fuselaje o a los flotadores. Para seguridad en tempestad se empleaban cintas de amarre y marineros en las alas o estabilizadores para darle más estabilidad. En los OS-2U, para enganchar manualmente el cable de recuperación cuando el avión estaba inmovilizado, existen abundantes fotografías históricas que muestran al artillero o observador enganchado al cable de la aleta o ala para que la grúa izase el avión. La velocidad de izado, pues debía poder levantar la aeronave con control muy fino, es decir, velocidades menores a 0,5 metros por segundo, típico en izados para darle un control más fino respecto a la aeronave y evitar daños y balanceos, y disponer de tambor de frenado para evitar oscilaciones peligrosas, ya que los izados eran lentos y coordinados. De mano humana, más señales para minimizar el balanceo, y sistemas de amortiguación, ya que en mares agitados se empleaban guías o perchas acolchadas para repartir cargas y evitar daños en la estructura del flotador. La grúa usaba trabas mecánicas y a menudo pequeños flotadores de sujeción, o lines, para controlar la orientación del avión. En cuanto al procedimiento operativo, recogida tras amarre, el primer paso era la maniobra del buque, evidentemente. El New Jersey maniobraba para crear una zona de mar relativamente calmada en la estela de popa, maniobra Lee, o giros controlados. Esto facilita la detención del hidroavión junto al costado o popa del buque. Posicionamiento del hidroavión. El piloto amerizaba en zona protegida. Una vez detenido, el tripulante de la aeronave o un tripulante de cubierta fijaban un cabestrillo o anilla en un punto preparado del flotador o el ala. En cuanto a los enganches, el gancho de la grúa con eslinga era pasado por el anillo o cabestrillo y asegurado. En mares agitados, un marinero de recuperación ayudaba a guiar y sujetar el cable. Esto era el tercer paso. En cuanto al izado controlado, el cabrestante subía despacio, controlando oscilaciones. La grúa giratoria acercaba el aeroplano a la cubierta y lo depositaba sobre carros o almohadillas de protección. En cuanto a su aseguración y estiva, una vez en cubierta, el avión se aseguraba con cadenas y amarres en puntos estructurales. Se drenaba el agua que podían tener ciertas partes del avión, se chequeaban flotadores, se comprobaban que no estuvieran mal y se efectuaban inspecciones previas a su reutilización.